Hermanos, bienvenidos en esta mañana a la escuela dominical de nuestra iglesia, Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. Es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor y nos satisface pues platicar de del libro de los Salmos. Los Salmos pertenecen al Antiguo Testamento, es decir, a la parte judía, pero habla de todas las cosas que el Señor Jesucristo vino a hablar acá, de tal manera pues que no tenemos ningún problema en enseñarles libros del Nuevo Testamento y libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de los Salmos. La lección anterior fue el Salmo 1, pero no los vamos a ver todos porque son muchos y vamos a hacer solo una revisión de unos tantos salmos, y en esta mañana pues vamos a ver Salmo 14, pero nuestro tema de la mañana de hoy se llama el llamado a la santidad. En los Salmos hay un llamado a la santidad, que es la doctrina fundamental de la Iglesia de Nazareno, o sea, la llenura del Espíritu Santo. El texto, hermanos, básico lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero el desarrollo va a ir a través del Salmo 14, 15 y 16. Y dice el texto de 1 Tesalonicenses 4:7. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:7. ¿Lo puedes leer ahí, Telita? No tienes todavía. Bien. Mire, es una cosa bastante fuerte la palabra, ¿verdad? Inmundicia. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El problema del ser humano es que quiere andar en la inmundicia y quiere andar en la santificación. Pero no podemos ser mitad de una cosa y mitad de otra. ¿Qué dices tú? No se puede. ¿O sí o no? Nosotros exigimos por todos lados, bueno, decime sí o no, pero no me tengas ahí en... Pero pues, vamos a estudiar entonces el Salmo 14, versículos 1 y 2. Leámoslo, Estelita. Muy bien. Ahora busquemos, yo creo que hoy sí es fácil para ustedes, porque casi todos buscamos los salmos, especialmente en este tiempo, ¿verdad, hermanos? Así que Salmo 14, versículo 1 y 2. 1 y 2. Es un salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bueno, está ahí. 1 y 2 se refiere a la corrupción del género humano. Dijo el necio, no el inteligente, el necio. Hay necios inteligentes también. Y hay inteligentes necios, al revés también. Pero la característica fundamental de esta persona que vamos a ver en esta mañana es que es un necio, porque no se acaba de convencer nunca, porque todo el tiempo está que sí, que no, que tal vez, que ya. Bueno, a nadie le gusta convivir con una gente así. Dios quiere o estás con Él o estás en contra de Él. Pero no se puede, pues, pero Dios nos lo pone aquí. Inmundicia, todo lo que está de este lado. Santificación, todo lo que está de este lado. En medios no hay. Para Dios no hay. No hay. Sí. Sí. Por otro lado lo dice él, ¿verdad? Ojalá fueras frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. El Salmo 14 se refiere a la corrupción del género humano. Dijo el necio en su corazón. No lo estuvo platicando con ninguno, sino que solo dijo. Yo digo que Dios no existe.
¿Conoces tu gente que dice que Dios no existe? Bien, sí hay. Sí hay. Dice que son obras de la naturaleza y en fin. Y ahora Pero están buscando energía, que del sol viene la energía para que sea positiva y que me entró la energía negativa, me puse deprimido. Pero ya fui al sol, mira. Yo tenía un amigo que era así, de los de la nueva era. Exacto. Y entonces, bueno, Y a veces van allá en México a una, creo que es en la de Teotihuacán, las ruinas, donde suben, ¿verdad? De blanco y toda la cosa para tomar energía, no sé en qué época. Pero así es la gente, ¿no? Sí. Bueno, el versículo 1 se refiere a que fuese esa persona que dijo no existe Dios, ese es un necio. Yo, por ejemplo, que soy médico, pues miro a Dios en todos lados, en el oxígeno que respiramos, en el hidrógeno que sacamos con la respiración, en la luz que nos viene enviada por la gloria de Dios, en la oscuridad que nos manda que nos durmamos para descansar, en las hojas verdes que le sirven para respirar a los vegetales, en las flores que son belleza del Señor. Yo a veces le digo al Señor, Señor, te doy gracias porque todo lo pintaste de colores y le pusiste colores bellísimos. Y especialmente en esta época, ¿verdad? Qué bonitos los celajes que hay. Sí, y bueno, pero el necio dice, no hay Dios usted. Eso se vino por saber por qué. No hay Dios, pero como no hay Dios, pues démosle gusto a los placeres, a lo que nos gusta, ¿verdad? Y comienzan entonces a corromperse. Todo el 14 se refiere a la corrupción del género humano. El 15 tiene preguntas de restauración, pero vamos a empezar primero por la corrupción. Sí. Por la corrupción. Sí, el 14 habla precisamente de, ¿verdad? Cuando Sí. el necio dice no hay Dios, entonces se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Sí, las obras que hacen los que no tienen una comunión con Dios, pues simplemente son abominables, dice, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir necio? Quiere decir, porque es el necio el que dice eso. Dice que el necio quiere decir en otras palabras, insensato. Insensato. ¿Y qué quiere decir un insensato? Que no tiene sensibilidad, que es solo alguien que vive, pero sin saber por qué vive. Que vive por vivir. Sí. Insensato, que nos produce ceguera, porque nuestra conclusión entonces es, no hay Dios. Y como no hay Dios, pues démonos gusto. Lo que sea. Démonos gusto. ¿Y quién es el que nos quiere dar gusto en todas nuestras carnalidades? Pues Satanás. El enemigo El enemigo, ¿verdad? de nuestras almas. Nos pone en primer lugar, dice, un velo para que no miremos bien. Nos pone como ciegos, a pesar de que nos estén diciendo tal y tal cosa, estamos ciegos. Sí. Es como aquellos muchachos que se enamoran de repente de una muchacha de mal vivir y le están diciendo, pero ¿no estás viendo que es una patoja que no te conviene o algo? Que no te conviene, no me conviene, no. Hasta después de que ya pasó el casamiento, entonces se dan cuenta de la tontería que hicieron, ¿verdad? Encontramos también un ejemplo en el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a su papá, dame toda la parte de la herencia que me corresponde. Y a saber si le correspondía, ¿va? Pues probablemente sí, porque se la dio y el hermano no dijo mayor cosa. Sí. Y no hubiera legado. Es decir, le dieron la parte de la herencia y entonces preparó sus tanates. ¿Para qué preparó sus...? Porque en aquel tiempo no habían valijas, ¿va? Sino que eran tanates. Y entonces preparó sus tanates, se llevó su plata y él dijo,
ahora sí. Ahora Soy sí. libre. Dice, alma, huélgate, date gusto, porque ahora es libre. Ya el viejito se quedó ahí atrás. Y mi hermano, que tanto que se metía conmigo, también. Así que ahora vamos a meternos allá con los amigos, a las parrandas, a las cantinas, hacer todo lo que yo quiero, como dicen ahora los jóvenes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que usted no me deja hacer lo que yo quiero. No me dice, deja hacer. ¿Y qué es lo que quiere? Es emborrachar. Y emborrachar emborracharse unas patojas que también no valen la pena, ¿va? Y por último, a tener sexo por ahí. Y esa es la gran vida. Satanás, siéndose feliz, los va llevando a vicios y después a las adicciones. Y cuando vienen las adicciones ya no pueden salir de ahí. Por eso sí se han corrompido. ¿Y dónde fue a parar este hijo pródigo? Según sus planes era irse a dar el gusto. ¿Y dónde fue a parar? Dándole de comer a los cerdos. Y todavía así como que dándole gracias a Dios que le dieron un lugarcito, ¿verdad? Porque después de que se quedó sin dinero, lo que pasa exactamente hoy, ¿no? Sí. Después de que se gastó todo su dinero y tenía sus amigos, pero cuando lo vieron ya sin dinero, por ahí lo dejaron tirado, entonces ya no tenía ni dónde estar. Fue a parar con los cerdos. Pero no solo con los cerdos, sino que la comida que le daban a él era tan mala que él deseaba comerse la comida de los cerdos. La comida tenía, creo Porque yo. la comida de los cerdos era para engordarlos y ponerlos bonitos y los a vender y sacarles plata. Pero como a él no le iban a sacar plata ni le iban a engordar, le daban comida peor que la de los cerdos. Sí. Así es, así pasa. El que comienza el camino de la corrupción piensa siempre que alegría. No sabe lo que le viene, ¿verdad? Sí. Finalmente la corrupción nos va a llevar a veces hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte, sí, sí. ¿Te acuerdas del pipiripao? Sí, me acuerdo. Bueno, hay tantos, ¿no? Cuando uno ve todo eso y de veras, pues, da tristeza, ¿verdad? Porque Dios entregó a su Hijo, ¿verdad? Precisamente para salvar a cada una de estas personas también, ¿verdad? Él murió por cada uno también de ellos. Porque Él dijo, yo vine a dar vista a los ciegos, ¿verdad? A sacar realmente de las redes a los que están prisioneros ahí. Sí. Y ya vuelve a decir aquí en el Salmo 14:1 del 1 al 3, leámoslo, Telita. 14 del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, es el 3. Sí, está bien. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí. Así que el avance del pecado es, cuando le abrimos las puertas, es inevitable. Cuando ya nos probamos algo, pues si no nos pasó nada, entonces queremos probar otra cosa. Y si no nos pasó nada, pues queremos probar otras cositas. Y así hasta que vamos a parar, pero destruidos. Se destruyen los matrimonios, se destruyen los hijos, se destruye todo. Así que el pecado es cosa seria. Es cosa seria, no lo podemos ver con indiferencia. Por eso Jesucristo vino a dar su vida ¿por quién vino a dar su vida? Por los justos, no por los pecadores. Por los pecadores. Las consecuencias del pecado siempre son fatales. Y ellos van cayendo y siempre están creyendo que no va. Tú oraste y creíste toda tu vida. Nunca hiciste nada mal. Y aquí estás ahora. Eres la mejor persona que conozco y yo soy el peor. Tienes demencia. Mi vida es perfecta. Explícame eso.
A veces el diablo permite que las personas vivan alejadas de los problemas, porque no quiere que crean en Dios. Tu pecado es como una prisión, excepto que es agradable y cómoda y no sientes la necesidad de salir de allí. La puerta está abierta hasta que se acaba el tiempo. Y cuando se cierra, ya es tarde. Dios conoce realmente la profundidad en la que cae la gente que está en pecado y las intenciones de su corazón también. Leamos el Salmo 14, 2 y 3. 14, 2 y 3. Sí. Son los que leímos hace un momentito, ¿verdad? Léelo otra vez. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron y aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sigue un poquito más. El número 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El número 7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Sí, están cautivos todos estos pecadores, están cautivos del pecado, no lo pueden dejar. Es como que estuvieran en una cárcel y no pueden escaparse de la cárcel. Están cautivos y siempre van a seguir haciendo las mismas cosas y las mismas cosas. Pero el Salmo 15. Nos dice que la santidad es posible. Miremos el versículo 15. El Salmo 15, Salmo 15, que también es un salmo de David. Dice de esta manera, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El Bien. que hace estas cosas no resbalará jamás. Muy bien. Dios nos está enviando aquí en el versículo 15, en los mismos salmos, 15. un mensaje donde el mismo rey David le pregunta a Dios, ¿quién habitará en el tabernáculo? El tabernáculo de Dios, ¿verdad? No el tabernáculo de la gente. ¿Quién morará? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quiénes son de todos estos que viven en la tierra? Posible que van a estar en los cielos. ¿Quién morará en tu ¿Qué monte? clase de personas son aquellas que habitarán su gloria? ¿Cuánto poder nos da el Señor, verdad? Porque hasta le podemos hacer preguntas. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Allá en el cielo. ¿Quién morará en ¿Quién tu monte? morará? ¿Cómo dice la ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el Señor contesta a través del mismo salmista. ¿Quién es el que va a morar allá? El que anda en integridad y habla verdad en su corazón. Eso de que habla verdad en su corazón me llama a mí mucho la atención. Porque nos enseña dos cosas. Primero, que tenemos nosotros una superficie que nosotros le damos la apariencia a la Una gente. visión a la gente de La apariencia de uno. Nos interesan más las apariencias que lo que realmente sentimos. Porque con la apariencia, pues, elegantes y bonitos y aquí y allá,
pero con adentro. un corazón negro. Sí, recordemos que el Señor Jesús les dijo a los fariseos, ¿verdad? Como sepulcros blanqueados, porque muy Fíjese. bonitos por fuera, pero adentro estaba toda la podredumbre. Eso me lleva a mí al cementerio. Ujú. Porque hay sepulcros preciosos, ¿verdad? Ha dado una lástima llegar al General y ver las tumbas por fuera, ¿verdad? Hay unos que tienen unas figuras tan preciosas. La gente rica especialmente manda hacerles Ahora creo que ya estatuas y no, cosas. Sí, pero ahí están todavía. antes era robo, ¿no? Están todavía, pero ahora ya da miedo entrar al cementerio, ¿verdad? Sí. Porque lo asaltan Y a los uno ahí. guardan. Todos Ujú. los muertos. Sí, sino los los vivos, vivos. así es. Sí. Pero por dentro, ¿qué hay? Por dentro, ¿qué hay? La podredumbre de la muerte. Si nuestro cuerpo se va a podrir, es la gloria del pecado. La culminación del pecado es que va a podrir, se va a engusanar. Triste, va. Sí. Pero nosotros estamos cultivando lo que se va a perder. Y lo que llevamos en el alma, que es lo que va a estar en la presencia del Señor, eso sí no lo cultivamos. Eso lo dejamos por un lado. Ese después, cuando ya, bueno, yo no sé. No Cada sé qué uno, culpa ¿verdad? se pone cada Ujú. uno, ¿verdad? Exacto. Y dice, el que anda en integridad, ese es el que va a estar en el reino de los cielos. Y habla de verdad en su corazón. Tu corazón. Porque cuando uno hace una cosa, siempre tiene dos pensamientos. Si yo, por ejemplo, pues, me ofrecen mordida, pues no yo, sino el pecador, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cuánto me está dando este? Vamos a ver si equivale a lo que yo le estuve en la campaña que le voy a hacer. Muy poquito, sí. Muy poquito. Es decir, en nuestro corazón decimos, no, yo merezco que me compren, pero con una buena cantidad de dinero. Pero le digo a aquel, no, otro poquito. Hombre. Una cosa es la voz de lo que hablamos y otra cosa es la voz que habla La en voz su que habla corazón. dentro. Ujú. Sí. Así que ¿quién habitará? Porque yo no sé quién se quiere ir al infierno. Yo no. Pues yo creo que ninguno. Si lo pensamos bien, ¿verdad? Pero por eso dice aquí que es el, ¿verdad? ¿Quién morará? Pues, y porque antes nos hablaba de que la gente no, como que no tiene buen discernimiento, ¿verdad? Para pensar en estas cosas, ¿no? Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Sí, porque dice, hasta un dicho ahí, ¿verdad? Piensa con los pies, no piensa con la cabeza. Dice. Ujú. Por eso dice antes, ¿verdad? En el 14:4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Y qué dice el 15:2? El 15:2 dice, el que anda en integridad, ese fue lo que vimos, que hace justicia, que habla verdad en su corazón. Y el 3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y otra cosa, ni admite reproche alguno contra su vecino. Sí. Son dos cosas más aquí. Gente cabal, gente correcta, gente que hace obras justas y controla su lengua, dice la palabra. ¿verdad? No hace mal al prójimo, sino rechaza el soborno. Habla de verdad, rehusemos los chismes, mantiene su palabra, porque la gente que le dice a uno, mire, tal cosa vamos a hacer, y el día siguiente le dice, ahora ya no, usted ya me arrepentí. Sí. ¿Qué se puede tener comunicación con gente así, verdad? Sí. ¿Y qué dice en el 15:5? ¿Qué dice? En el 15:5 dice también, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Sí, el cohecho, que es la forma como la gente, cómo se arregla todo en Guatemala, ¿va? El cohecho es soltar unos centavos para el otro que se corrompe. Por lo mismo es que si se sigue así en Guatemala, pues nunca no va a cambiar esta sociedad, ¿verdad? Sí, así ha sido el mundo todo el tiempo. Bueno, Sí. sí. Dios espera sociedades diferentes, pero cada uno de nosotros tiene que ser diferente. Sí, Porque dice que el que hace estas cosas no va a resbalar jamás. sí, el que hace esas cosas no va a resbalar jamás. Los frutos externos son amargos.
Los frutos externos son peleas, violencia, muerte, ¿qué más? Destrucción, adulterios, fornicaciones y todas las obras de la carne, ¿no? Sí, sí. Versus los frutos internos. Claro. Los frutos internos frutos del espíritu. son los frutos del espíritu, que dicen gozo, paz, contentamiento y amor, bondad, fe, mansedumbre. Con el amor que nosotros tengamos de Dios en nuestros corazones, vamos a ser buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos estudiantes, etcétera. Buenos ciudadanos. Pero en el Salmo 16 se promete la ayuda de Dios en el versículo 2 y 3. La promesa en el Salmo 16 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y el 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Bueno, mira, pues ese versículo, ese salmo es muy importante, porque dice, para los santos que están en la tierra. Que están, léelo otra vez, así despacio. El número 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Bueno, ¿será que puede haber un santo? Mire usted, interesante que en el Antiguo Testamento ya hablen de la santidad, ¿verdad? Porque dice Dios que puede el hombre alcanzar la santidad aquí en la tierra. Dios no necesita que alcancemos la santidad allá cuando estemos muertos, sino que aquí, aquí donde podemos servir de algo. Aquí es. Ya solo. Ya todos son santos y nosotros solo vamos a ser uno más. Así es. Allá la batalla es aquí, así es. ahora. Yo no sé cuántos de ustedes están en la batalla, pero si están en la batalla solo están esperando morirse, pues allá ya no van a ir a batallar porque ya van a ser juzgados. La batalla es aquí y ahora. Y ahora la batalla por su hogar, la batalla por sus hijos, la batalla por su país, la batalla contra el coronavirus. Y todas las batallas son mientras nosotros estemos vivos. La batalla contra uno mismo. Porque la verdad es que cada quien vamos a dar cuenta al Señor. Sí. ¿Verdad? Y Dios dice, para los santos, los santificados, y para los íntegros, no son aquellos que tienen cosas de apariencia, sino que son cabales. Para ellos, esa es mi complacencia, dice el Señor. Y esa es la respuesta a la pregunta, dice, ¿quién entrará en tu santuario? El santificado y el íntegro de corazón, el que todo lo que hace prosperará, porque así es la promesa del Señor. Amén. Lindo, ¿ah? Precioso. ¿Sí? Porque tenemos un camino ahí abierto. El camino está ahí y todos los requisitos también están. Sí. ¿Verdad? Así que no hay donde perderse, ¿verdad? Bueno, volvemos a recalcar, el pecado nos va a llevar lentamente, de mal en peor, hasta que al fin caigamos. Mientras que Jesucristo nos va, dice, lee la Biblia, medita en ella, deleítate en ella, pero practícala. Porque tenemos el caso de los fariseos. Los fariseos conocían todo esto y lo enseñaban, pero no practicaban. Sí. Entonces hay muchos cristianos que conocen toda la Biblia, pero no la ponen en práctica, ¿verdad? Bueno, son las advertencias que siempre tenemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y constantemente pues tenemos que meditar en eso, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, pues nos vino a mostrar esas situaciones precisamente, ¿verdad? ¿Por qué te fijas realmente en la paja del que tiene tu hermano y no te estás fijando en la gran viga que tú tienes en el tuyo? Sí. ¿Verdad? Entonces hay que estar meditando en esta palabra del Señor y haciéndonos un examen continuamente de cómo está nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, porque al final eso es, creo que tú estabas viendo también en los 10 mandamientos, ¿verdad?
Sí. Que es realmente una gran mayoría de los 10 mandamientos tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Sí. ¿Verdad? Así que... Bueno, lo importante es que, lo interesante es que en un versiculito de los Salmos encontramos tanta concentración, ¿verdad? Así es. Que vale la pena que sigamos en el próximo domingo también estudiando otro salmo. No pretendemos estudiarlos todos, ¿verdad? Unos 150 casi creo que son, Son ¿verdad? 150 versículos, pero está el Salmo Ajá. 119 que Que es tiene el más como... grande, ¿verdad? tiene Pero si como no 300 apréndase de memoria el 117. Es el más Bueno, chiquito. Yo no sé si hay alguna persona que le gustaría cambiar su vida. Su vida, si va de mal en peor, hermano, agárrese del Señor Jesucristo, porque Él vino por usted y vino a ayudarlo. No vino a esclavizarlo, sino ponerle la mano para Así es. liberarlo del pecado y transformarlo en una persona nueva, que útil a la sociedad, útil a su familia, útil a usted mismo, útil a la patria, útil a la humanidad. Amén. No problema para usted, problema para su esposa, problema para sus hijos, que mejor a veces lo quisieran tirar a uno a la basura para que no nos moleste más. No, pues no Sí. nos ha llamado el Dios Señor a inmundicia. ¿verdad? Claro. Por eso Dios le llama inmundicia. Ajá. Porque de todos modos nuestros cuerpos, que son los generadores de pecado, de todos modos van a ir a podrirse allá al Claro. sepulcro, ¿verdad? Y estaba recordando ahorita, ¿verdad? Porque como siempre todos los salmos eran los cánticos, ¿verdad? Que Que cantaban, cantaban. pero que saber si practicaban. pues a ver si lo practicaban, pero yo estaba recordando que muchas veces hay cantos que están sacados de los salmos, y cuando uno está pasando por una necesidad y por una situación complicada también, tal vez no se nos quedaron todos los versículos, pero sí se nos quedó el canto, que sacaron de un salmo. Y estaba recordando, ¿verdad? También pues este Salmo 117, ¿verdad? Ujú. Que eran cantitos antiguos que cantaba uno en la iglesia y que le sirven un montón a uno en el momento en el que está uno pasando por alguna necesidad. Y creo que vamos a pedirle aquí a los hermanos del grupo de alabanza a ver si vuelven a recordar esos salmos, porque el 121 también me recuerdo que lo cantábamos antes y son de mucha bendición realmente, porque son de la palabra de Dios, y hay otros más que nos bendicen grandemente, Salmo 23, y no digamos hoy que toda la gente está con el Salmo 91, ¿verdad? Así que, hermanos, que creo que el estudio de este trimestre, creo que nos va a hablar de los salmos, va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, y que tomemos los salmos, realmente alguna gente pues lo toma así como que pongamos el 91 ahí para que no nos pase nada, ¿verdad? Sí. Sino que realmente pongamos en práctica lo que el Señor nos está mandando a hacer en cada uno de estos salmos, y yo creo que la iglesia necesita nuevamente ir a estos salmos, ¿verdad? Porque son alabanzas que traen un contenido. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar por si alguien quiere recibir a Jesucristo. Pues aquí el día de hoy Dios está dispuesto a tenderle la mano y a sacarlo del fango, sacarlo y liberarlo del pecado y de la muerte espiritual. Vamos a darle la oportunidad a alguien que siga nuestra oración, y si la hace usted, pues ya ha aceptado a Jesucristo y comenzado una nueva etapa en su vida, en la cual la luz de Dios se va acercando cada vez más fuerte a usted para que su vida cambie. Vamos a orar una oración de aceptación. Señor Jesús, en esta mañana te presento a fulano de tal, quien quiere aceptar tu oferta, Señor, de entrar a su vida, perdonar sus pecados y darle poder, Señor, para poder salir de todo ese fango en el que se ha estado moviendo. Tú has prometido, Señor, que los que te buscan siempre alcanzarán misericordia
y saldrán de los problemas en los que están metidos, porque tú a eso veniste, Señor, a este mundo, y por lo tanto, Señor, veniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era el alma de toda esta gente que oye, pero no quiere separarse del pecado, sino que por el contrario, pues lo rechazan, pero siempre hay algunos que tienen suficiente visión, que la vida los ha golpeado lo suficiente como para recibirte a ti en su corazón, Padre Celestial, y si han hecho esta oración, pues ellos pueden saber por fe que tú los has liberado ya de su carga pecaminosa y vas a empezar junto con él la lucha por transformar su vida a una vida victoriosa, a una vida realmente digna de ser un cristiano, Señor, que te sigue y que espera estar algún día ahí en la patria celestial contigo. Recordamos pues que el limpio de manos y corazón limpio es el que va a estar allá en la patria celestial. Gracias, Padre, por estos momentos y te rogamos que tú bendigas estos programas, Señor, que son para que tu palabra corra y sea, Señor, bendecida por la gente que la oye. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.